Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 31-28. Proverbios 31, capítulo 31, verso 28. ¿Verdad? Es uno de los elogios a la mujer virtuosa. El libro de Proverbios está después de Salmos y antes de llegar a Eclesiastés. Pegadito con Eclesiastés. El libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 28. Porque el Señor, dice la palabra del Señor así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Señor bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio del Espíritu Santo, que tus palabras, Señor, sirvan de edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Voy a compartir el tema: el amor de una madre. El amor de una madre. Pues hoy, ¿verdad?, estamos a nivel nacional y mundial, ¿verdad?, celebrando el Día, ¿verdad?, de las Madres. Y cada uno, ¿verdad?, en las iglesias, ¿verdad?, se celebra de una manera, en el mundo de otra, pero de alguna manera, ¿verdad?, reconocemos cada uno ese amor incomparable. Ayer estaba viendo un video en el Face de un joven, ¿verdad?, que llega a destruir el negocio de la mamá. Llegó a pedirle dinero a la mamá, ¿verdad?, para la droga, y la mamá pues no le quiso dar. Y el joven, ¿verdad?, no es tan joven, se ve como de unos 35 años, 40 años, ¿verdad?, la persona llega, ¿verdad?, y empieza a destruir, ¿verdad?, a destruir todo, ¿verdad?, el negocio de la mamá. Entonces, para las mamás, todos los hijos son buenos, ¿verdad? Una madre no tiene hijos delincuentes, una madre no tiene hijos rebeldes, una madre no tiene hijos drogadictos, no tiene hijos alcohólicos. O sea, para las mamás, todos los hijos son buenos, ¿verdad? Todos los hijos son buenos y no merecen, ¿verdad?, no merecen la cárcel, aunque sean delincuentes, aunque sean asesinos. ¿Por qué, verdad? Porque es el amor, ¿verdad?, de las mamás. Uno vea, ¿verdad?, por ejemplo, la mamá del Chapo, ¿verdad?, fue a verlo, ¿verdad?, hasta Estados Unidos. Tramitó su visa y se fue a verlo, aunque ha sido uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y ha hecho daño al mundo entero. Para la mamá sigue siendo su hijo. Y aunque nosotros como hijos ya fallamos, ¿verdad?, también pidiendo perdón, si nuestra mamá vive, para nuestra mamá nosotros seguimos siendo, ¿verdad?, los niños, seguimos siendo sus bebés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el amor de una madre. No se compara, ¿verdad?, con ningún otro, menos con el de padre. Vemos la mayor parte de personas de bien han aprovechado el esfuerzo de las mamás. Cuando los papás han tirado la toalla, cuando los papás, ¿verdad?, se han ido al alcoholismo o se han ido con otra mujer, las mamás son las que dan la cara, ¿verdad?, por los hijos. Las mamás, quién sabe, ¿verdad?, cómo le hacen trabajando y cuidando a sus hijos, y muchas de ellas, ¿verdad?, lo han sacado adelante. Muchas mamás solas han formado, ¿verdad?, profesionistas. El dentista, ¿verdad?, que me atiende,
su mamá le dio la carrera. Su mamá trabajando, sacó a sus hijos adelante y le dio una profesión. Es el esfuerzo, ¿verdad?, del amor de una madre. Y se cree que el amor de una madre es uno de los reflejos más grandes del amor de Dios. Que solamente el amor que Dios tiene para con sus hijos, solamente el amor de Dios es más grande que el amor que tiene una madre. En la Biblia nosotros encontramos mujeres que con fe, con sacrificio, con oración, con ayunos y enseñanza, marcaron el destino de sus hijos y de varias generaciones, o de generaciones enteras. Es decir, que el esfuerzo en muchas ocasiones, ¿verdad?, de las madres llega a reflejarse en generaciones enteras. Una madre puede influir para bendición o para destrucción. Por eso la Escritura honra a las madres que temen a Dios. Vamos a ver en el libro de Génesis un caso, ¿verdad?, de una mamá. Génesis capítulo 25, verso 22 al 23, que quizá un poco, ¿verdad?, de favoritismo, pero podemos decir que arriesgó, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 25, versículos de 22 al 23, vemos una madre interesada en el propósito de Dios para su hijo. Libro de Génesis, capítulo 25, versos 22 y 23. Dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces vemos el amor de Rebeca, que antes que nacieran sus hijos, pues ella sentía cómo se peleaban dentro de su vientre. Y ella dijo: bueno, si eso se está desdeñando desde adentro, ¿qué se va a esperar cuando nazca? Pero Dios le dijo: bueno, hay propósito. Hay propósitos, le dijo él: el mayor servirá al menor. Quizá haya sido la revelación que recibió de parte de Dios para que Rebeca actuara de una manera. Algunos lo ven como un tipo de favoritismo, porque suele suceder que en algunos casos, para algunos padres, algunas madres tienen hijos especiales. A veces quieren más a uno que a otro, y siempre hay quejas, ¿verdad? Aunque claro que hay ocasiones en que tienen sus motivos, ¿verdad? Por ejemplo, hay hijos rebeldes, y siendo rebeldes, siendo desobedientes, y hay hijos que son muy dóciles, muy amables, muy cariñosos, y de alguna manera es natural y es normal y es hasta justo que la mamá quiera más al hijo más obediente. O sea, es natural, pues, es natural que una madre quiera más al hijo que más le da. Si hay un hijo que va y trabaja, ¿verdad?, y de lo que trabaja no le da pero ni para un refresco, ¿verdad?, mientras que otro de los hijos va y le compra y le da y la lleva a pasear, es lógico
que la mamá, ¿verdad? Y esas, les digo, hasta justo, porque sería injusto que una mamá quiera más al hijo que la desprecia, al hijo que la trata mal, que no le da, la quiera más que al hijo que sí le da y que la tiene, ¿no? Digo, sería injusto. Entonces, es natural, ¿verdad? Y justo que las mamás y los papás quieran más a los hijos que son obedientes. Ahora, en la Escritura sabemos que Dios ama, ¿verdad? Y amó a todo el mundo por igual, pero ¿a quiénes, verdad, Dios va a salvar? A los hijos obedientes. O sea, Dios no va a salvar a los hijos de desobediencia, a los hijos, ¿verdad? Que se portan mal, no sea las personas que se portan mal, que no quieren nada con Dios, que se alejan de Dios, que desperdician su vida, ¿verdad? En el mundo. Pues es lógico, ¿verdad? Que ellos no se van a salvar. Pero las personas, ¿verdad? Que hemos sido obedientes, que dejamos nuestras casas, ¿verdad? Por venir a adorar a Dios, por buscar a Dios, por obedecer a Dios, obviamente que nosotros somos herederos de una vida eterna. Entonces, de igual manera, en el caso, ¿verdad? De las madres, ¿sí? Se ha criticado, ¿verdad? Que dice, bueno, es que quiere más a este hijo, ¿verdad? Es que quiere más a esta hija, es que se inclina más, ¿verdad? Pero, digo, hay factores. En ocasiones, ¿verdad? También porque son los primogénitos. Aunque la costumbre, ¿verdad? En México, ¿verdad? No se ve así en Latinoamérica, pero por lo menos hay costumbres de que las mamás se inclinan más por el último hijo, ¿verdad? Porque ya los tuvieron en la vejez, porque ya, dijeron, bueno, como ya lo tuve en la vejez y ya lo considera como un regalo, ¿verdad? Otros dicen, no, ya ni lo esperaba, ya ni lo quería, ¿para qué vino? Hay casos, cada uno especial. Entonces digo, hay casos en que por ser el primogénito, por ser el hijo de su juventud, dice, pues es el, ahora sí que el amor de mi vida, ¿no? Hay cada caso especial, ¿no? Pero lo más natural, lo más normal es que las personas, ¿verdad? Se inclinen, o las mamás se inclinen más por los hijos que más las quieren y porque las tratan bien. Eso es de manera natural. Entonces, en el caso de Rebeca, Rebeca se entiende, pero dentro de Rebeca tiene dos hijos. Y claro, ustedes dirán, si son gemelos, pues prácticamente nace uno y nace el otro. O sea, no hay mucha diferencia, quizá 1 minuto o 2 minutos de diferencia en que nace uno y nace el otro. Pero en el caso de ellos, nace uno y el otro viene agarrado, ¿verdad? del pie del otro. Entonces, no hay diferencia. Cuando hay diferencia que dicen, bueno, nació uno, ¿verdad? Y al año y medio, 2 años o 3 años, llegó el otro, bueno, uno es mayor que el otro. Pero esos nacieron casi al instante. Pero en la cultura judía, con el solo hecho de nacer primero, ya es el primogénito, ya es el que merece la doble porción de la herencia, es el que recibe, ¿verdad? Los privilegios, es el que hereda, ¿verdad? Entonces, en la cultura judía, el nacer primero ya tenía las de ganar. Pero la profecía que Dios le da, le habla directamente, el Espíritu Santo le habla directamente a Rebeca y le dice, bueno, es que hay 2, y los 2 van a ser grandes, los 2 van a ser el jefe de naciones. Pero dicen, el que va a nacer primero va a servir al que va a nacer después. Es mayor, ¿no? Siendo gemelos, digo, no hay mucha diferencia. Y en el versículo 27 nos habla, ¿verdad?, de la historia de un favoritismo de parte de Rebeca. Capítulo 27, versículos del 5 al 17. Capítulo 27, del versículo 5 al 17, dice así, ¿verdad? Hecho histórico.
Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y violantillo. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ven y tráenos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. En esta historia nos dice que Isaac ya estaba grande de edad, ya estaba acostado en una cama y ya había perdido la vista. Ya había perdido la vista, pero la autoridad todavía la tenía él. O sea, todavía lo respetaban, ¿verdad?, como el padre de familia, y todavía lo respetaban que tenía el respaldo de Dios. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque en nuestros tiempos, los hijos, ¿verdad?, aunque todavía los padres y las madres estén potentes, se les quieren ir encima. Los hijos quieren agarrar, pegar a los padres y pegar a las mamás. En nuestra cultura no hay, ¿verdad?, respeto, son contestones, groseros, y por eso les va mal, obviamente. O sea, ¿por qué? Porque no respetan la autoridad delegada de parte de Dios en el hogar. Entonces, cuando los hijos no respetan la autoridad delegada de parte de Dios hacia los padres, les va como en feria, ¿no?, hasta que se arrepienten. Pero en la cultura oriental, ¿verdad?, en la cultura judía, había un respeto de ambos. Ahora, dentro de ese contexto familiar, también quiero hacer hincapié en una frase que se da. Dice la narración, la voy a repetir, del versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar la casa que había de traer. A ver. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano. ¿Qué relación había cuál era la relación entre Rebeca y Esaú? Es su hijo, ¿no?
O sea, la relación entre Rebeca y Esaú es que es su hijo. Pero ¿cómo le dice? Tu hermano, ¿no? Cuando existe una expresión, a veces nosotros no nos damos cuenta de que en el momento de que no dice mi hijo, sino dice tu hermano, hay cierto, podemos decir, cierto desprecio, ¿no? Como cuando sucede aquí en la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué palabra he usado, ¿verdad? Cuando le doy el tiempo? Siempre la presento como mi esposa, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta de ese detalle, ¿no? O sea, nunca yo he presentado, o sea, a lo mejor una vez se me ha barrido, pero nunca yo he dicho dejo el tiempo a la hermana Sonia, ¿no? No, yo siempre digo mi esposa, ¿no? O sea, nunca la presento así como la hermana. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo de esposos. Es cuando yo veo que alguien dice, es que dejo el tiempo con la hermana, ¿no? Y el esposo está pegando el micrófono, no es correcto. ¿Por qué? Porque esa expresión indica que no hay una afinidad, o sea, que hay ciertos choques, ciertos roces, ¿no? Y no debe de ser. Incluso, yo tampoco lo veo bien, ¿no? Hasta hoy día lo estoy diciendo, después de tanto tiempo. Yo tampoco veo bien que, aunque es de cierto punto algo, pero tampoco lo veo bien, pero cuando dice, bueno, deja tiempo a la hermana, ¿verdad? Y son dos hijos, o la mamá deja tiempo a los hijos. O sea, tal vez me dirán que me voy a enojar porque diga, le dejo el tiempo a mi mamá, o le dejo el tiempo a mi hijo, No, es que la relación familiar, ¿no? La relación familiar debe de ser. Oye, es que van a decir que somos familia y yo me avergüenzo de mi familia, ¿no? Entonces, se debe de ver, hay detallitos, o sea, hay detallitos como cuando los esposos, ¿verdad? No tratan con cariño a las esposas o viceversa, ¿verdad? Sino que se dicen sobrenombres, incluso palabras despectivas, ¿no? Demuestra que ya una relación conyugal está ciertamente fracturada, ¿no? Como que ese primer amor, ¿verdad?, de jóvenes como que ya se rompió. Entonces no debería de ser. O sea, siempre hay que cuidar la expresión. Siempre hay que luchar, ¿verdad? No creo que es fácil. No es fácil que nosotros mantengamos. Lo que sí está mal es relación entre esposos. O sea, relación de esposos sí está mal que se diga, se le entrega a la hermana por una tabla. Eso sí no es correcto. Pero como usted diciendo también cosas así como los hijos cuando tienen el tiempo. No está mal como lo hacen, pero digo, si ustedes tienen el deseo de hacerlo de manera familiar, no hay inconveniente. O sea, no es malo lo que se hace en relación entre padres e hijos, pero entre esposos sí está mal. O sea, la relación entre esposos sí está mal. ¿Por qué? Porque se demuestra que está roto un lazo, ¿no? O hay cierto desprecio. Se lo digo porque aquí Rebeca, los dos son sus hijos. Está diciendo en el capítulo anterior que los dos niños estaban en su vientre, que los dos estaban peleando, ¿no? Ahora que ya son adultos, ahora dice, este es tu hermano, como el caso del hijo pródigo, ¿no? De igual manera, el hijo pródigo, el hijo mayor, ¿verdad?, le dice, es que ese es tu hijo. Se fue y se llevó la herencia, se va a gastar todo nuestro patrimonio con ramera. Entonces,
cuando nosotros no cuidamos esa relación, o esas palabras, se demuestra, o sea, se demuestra que hay cierto roce familiar. Y cuando o dígame si no, de repente algún hijo, ¿verdad? Es que es tu hijo, o esa es tu hija, o no. ¿Qué demuestra? Que hay inconformidad. Pero cuando alguien dice, no, es que mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, es que mi hermana mayor, es que mi hermano menor. Entonces quiere decir que hay un vínculo familiar muy bonito. Pero en el momento que es que ese es tu hijo, es que esa es tu hija, hay un roce familiar, ¿no? Están molestos por algo. Pero en el aspecto, familiar, se lo menciona, aprovechando la relación entre Rebeca y Esaú. Entonces, ¿por qué? Porque eso demuestra que Rebeca sí tiene cierto favoritismo o tiene cierta molestia contra Esaú. Y de razón, ¿verdad? Es un hijo rebelde. O sea, Esaú es un hijo rebelde, mientras que Jacob es un hijo obediente. Incluso, ¿verdad? Esaú más se mantiene de cacería en el campo, fuera de la casa, mientras que Jacob podemos decir, convive más con la mamá en casa. Incluso se demuestra con la Biblia que Jacob incluso sabe cocinar. Ahora bien, el hecho es que quien nació por segundos o minutos antes, ¿verdad? Fue el primero que nació, que dio a luz es Esaú. Y por haber nacido primero, tenía el derecho de la herencia de primogenitura, primer hijo. Pero Dios le habló y le dijo que no iba a ser así. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Dios conoce nuestros corazones. Antes que las personas nazcan, Dios ya sabe quién es quién. Dios ya conoce toda la vida de una persona. Dios ya conoce si alguien va a venir y se va a congregar durante un tiempo y luego va a salir al mundo. Dios ya conoce que alguien va a entrar al evangelio y hasta que sea el arrebatamiento. Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. O sea, nosotros no sabemos realmente, ¿verdad? quién es quién, pero Dios conoce todo. Entonces Dios le dice, antes de que nazca, le dice es que el mayor va a ser rebelde, pero el menor va a ser obediente. Ahora, quizá por el favoritismo, quizá por el amor, quizá por la convivencia, Rebeca se inclina más hacia su hijo menor. Y ella dice que escucha cuando Jacob le dice a Esaú que vaya de cacería y que le traiga algo y que le prepare una comida, y después de la comida le va a dar la bendición de hijo primogénito. ¿Qué podemos también observar? Que la autoridad espiritual estaba en el varón. Es decir, que el varón tenía la autoridad espiritual para delegarla a la siguiente generación. Pero Rebeca dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ve al corral, ¿verdad? Y tráete ahí los cabritos y los voy a preparar y te vas a disfrazar de tu hermano. Entonces Jacob conoce el terreno espiritual. O sea, para la edad que tiene, el primero que ya es un adulto, él conoce la autoridad espiritual y las consecuencias de una maldición, ¿verdad? Porque él dice, no, si me descubre, en lugar de darme la bendición, me va a maldecir. Pero vemos también, la vez pasada le decía que de igual manera puede haber un traslado, ¿verdad?, de la culpa. El hermano Manuel, que ya se retiró, él dice, no, es que no se puede. Entonces, aquí nosotros vemos que dice Rebeca, ¿verdad? Hijo, si te maldice, dice que caiga sobre mí la maldición. Entonces, ella está absorbiendo la culpa, ella está absorbiendo, aceptando la responsabilidad.
Ella está diciendo que si lo descubren, que en el momento que vaya, ¿verdad?, a querer engañar al papá, si el papá se da cuenta que en realidad no es Esaú y que es Jacob el que se está haciendo pasar, que en lugar de que le dé una bendición, le va a dar una maldición. Pero ella le dice: no te preocupes, no va a caer sobre ti, va a caer sobre mí. Entonces, tanto, ¿verdad?, el amor de una madre, que ella está dispuesta a recibir, ¿verdad?, una maldición en lugar de que le caiga a su hijo. Si nosotros hoy nos viéramos, si nosotros preguntáramos a la mamá, ¿verdad?, que tienen hijos en la casa, o hijos, ¿verdad?, en Estados Unidos sentenciados a la silla eléctrica, si les dieran la oportunidad del canje, ¿ustedes creen que las mamás serían capaces de morir de la silla eléctrica para contarle que sus hijos salgan, ¿no? Y que salgan y luego vuelvan a cometer delito y pues vuelven a encarcelar? Entonces, ¿por qué, verdad? Porque es incomparable el amor que tienen las mamás, que se esfuerzan, se sacrifican, y qué bueno cuando los hijos lo saben aprovechar, y qué bueno cuando los hijos, ¿verdad?, se dan cuenta del esfuerzo y valoran, ¿verdad?, ese sacrificio y lo aprovechan. Pero hay quienes no lo saben aprovechar, no saben aprovechar el esfuerzo, ni siquiera, ¿verdad?, se dan cuenta de cuánto, ¿verdad?, es el sacrificio que hacen las mamás. Entonces, en el caso de Jacob, así aprovecha, ¿verdad?, ese esfuerzo. Dice en el versículo 12: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces, está en ese momento, si hubiese dado el caso en que lo hubiese descubierto y le hubieran lanzado, ¿verdad?, la maldición a Jacob, no le hubiese caído a Jacob, le hubiera caído a Rebeca, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está intercediendo. Entonces Pedro va, le prepara y logra, ¿verdad?, de esa manera logra obtener con engaños la bendición de parte de Isaac. Ahora, también se puede observar en este acto, se puede observar un hecho de desesperación. ¿Por qué? Si la promesa ya estaba de parte de Dios, era cuestión de esperar, pero quizás se impacientaron. Entonces, ellos fueron y se adelantaron, ¿verdad?, a algo que Dios ya les había dado, porque no recibieron de parte de Dios de la orden de decir: bueno, ve y disfrázate, ¿verdad?, para recibirlo. Dios ya le había dado la promesa. Pero si Jacob, o sea, si Rebeca y Jacob hubiesen esperado el tiempo de Dios, se hubiera cumplido la palabra. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero si hubiera cumplido la palabra de que el mayor serviría al menor. Pero ellos actuaron, se desesperaron y lograron, ¿verdad?, recibir la promesa de parte de Dios, podemos decir, a sus maneras. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar de este pasaje? Que una madre piadosa piensa en el destino espiritual de sus hijos, que se preocupa no solo por el presente, no solo por la comida, por la ropa, por los estudios, sino que sus hijos también, ¿verdad?, conozcan a Dios. El amor verdadero de una madre guía a los hijos hacia la bendición divina. Podemos decir que el amor de una madre
mira más allá del presente, mira el propósito de Dios. O sea, mira hacia dónde. Es decir, que ella, la Rebeca, estaba preocupada ahora por el futuro. Si Dios le habló a ella, le dijo es que el menor va a recibir la bendición, entonces ella se preocupó y dijo es que ya está para morir mi esposo, ¿verdad? Y va a bendecir al otro. No esperó el tiempo de parte del Señor. Tenemos también otro ejemplo, quizá más conocido, en Éxodos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Una madre que arriesgó su vida por salvar la vida de su hijo, por salvarle la vida al hijo recién nacido, ¿verdad? Arriesgó su propia vida. Éxodos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En este caso, ¿verdad? Nosotros vemos el caso de Jocabed, ¿verdad? Que nos habla este pasaje, que ellos están obedeciendo la ley. Dice: un hijo de Leví fue y tomó por esposa, ¿verdad?, a una hija de Leví. ¿Por qué? Porque ellos eran pertenecientes a la tribu de Leví. Dios les había dado mandamientos para que las tribus no se mezclaran, o sea, no se dispersaran, no se confundieran. Dios les dio mandamientos de que ellos deberían de casarse con miembros de la misma tribu, y de esa manera tener identificados a los miembros de cada una de las tribus. En este caso nos dice que los dos eran miembros de la tribu de Leví. Así como cuando nosotros vemos el nacimiento, ¿verdad?, de Jesús, ambos, ¿verdad?, eran miembros de la tribu de Judá.
ambos eran descendientes del rey David. En este caso, ellos son miembros o son descendientes de la tribu de Leví, pero están viviendo en Egipto, están en los tiempos de esclavitud. Y Faraón vio que los hebreos se multiplicaban, ¿verdad?, como los conejos. Es decir, había cantidades y vieron que el número se iba multiplicando y tuvieron miedo de que ya los hebreos ya eran mayor en número que los propios egipcios. Dijeron que se va a poner peligroso, ¿no? Si estos se rebelan, nos pueden llegar a dominar, y si se unen al enemigo cuando vengan a querer conquistar Egipto, si los hebreos se unen al enemigo que viene a conquistar, nos derrotan. Entonces Faraón dijo, bueno, vamos a empezar a eliminar, ¿verdad?, a todos los varones, y dio la orden. Faraón le dijo, bueno, le dijo a las parteras egipcias, cuando nazca un niño hebreo, ustedes que lo van a ir a dar a luz, dijeron, en el momento de que nazca, ustedes se cuentan si es niño o es niño. Si es niño, déjenla que viva. Pero si es niño, tírenlo al río para que sirva de alimento de los cocodrilos. Es decir, naciendo el niño y aviéntenlo, y ahí se lo van a comer los cocodrilos. Esa era la ley, esa era la orden de Faraón. Entonces, obviamente las mamás que lograban dar a luz sin llamar a las parteras egipcias, pues lo que hacían era tener a los niños escondidos. Pero dice la escritura que en el caso de Moisés, cuando nació, o sea, la mamá se la jugó de todo por todo, ¿no? Lo mantuvo escondido, pero llegó el momento en que dice, ya no pudo más. Llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. O sea, ¿por qué? Porque siempre, ¿verdad?, no falta alguien que lo mire. En el caso de Moisés, Moisés ya venía predestinado para una misión especial, ¿no? Moisés es una de las personas predestinadas que Dios lo envió como un libertador. Y como ya estaba la profecía, ¿verdad?, que iba a llegar el libertador, entonces obviamente que Satanás se levantó, ¿no?, y dijo, bueno, destruye al libertador para mantenernos en esclavitud. Aunque el acontecimiento es físico, todo, ¿verdad?, todo ocurre también en un mundo espiritual. Entonces Satanás, utilizando a Faraón, da la orden y provoca la matanza de todos los niños hebreos, los asesinan a todos, y Moisés no logra sobrevivir. La mamá dice, la mamá viendo el hermoso, díganme ustedes qué mamá no va a ver hermoso a su hijo. Todas las mamás van a ver lindo, precioso, ¿verdad?, aunque nada más la mamá lo vea, ¿verdad? Pero digo, o sea, la mamá siempre mi hijo es lindo, bonito, chulo, ¿verdad? Pero digo, para las mamás todos sus hijos son lindos y hermosos. Entonces dice, viendo a los niños hermosos, dice, no lo quiso darlo de comida a los cocodrilos, y lo escondió. Entonces, eso de que agarrara y lo ocultara, obviamente que estaba penado, ¿no?, y el castigo pues era pena de muerte. Entonces, el amor de una madre se refleja en que está dispuesta a morir por cuidar a sus hijos, por cuidar a su hijo durante unos meses. ¿Por qué? Porque tarde o temprano que le descubrieron, al hijo lo iban a matar. Y a él, pues de igual manera la iban a matar por esconderlo. Es decir, que ella estaba arriesgando su vida por tener unos días vivo a su hijo. O sea, no es que no se trataba de que ella dijera, bueno, voy
simplemente ella, con el pensamiento de que cualquier día me descubren, lo matan a él y me matan a mí. Entonces, el amor de una madre que está dispuesta a dar su vida por tener vivo a su hijo unos días. Entonces, ¿por qué? Porque es el amor incomparable, el que lo dan todo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, muchas madres, muchas que son madres solteras, y sabemos cómo le hacen, pero trabajan, cuidan y sacan adelante a sus hijos. Cuando son en matrimonio, pues hay dos, ¿no? Cuando hay matrimonio hay dos que se mueren para sacarlos adelante. Pero hay ocasiones en que los esposos, ¿verdad?, se agarran droga, agarran alcohol, agarran adulterio, descuidan, ¿no? Y las mamás hacen milagros y la mamá, ¿verdad?, se encarga de todo. Entonces, en este caso, el pasaje bíblico, ¿verdad?, nos da que la mamá, o sea, no habla, ¿verdad?, del papá. O sea, la Biblia no exalta, ¿verdad?, al papá, sino exalta a la mamá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella fue la que arriesgó su vida, ¿verdad? Ella fue la que lo cuidó. No solamente ella lo tuvo, sino que arriesgó a esconderlo o a cuidarlo para que su hijo pudiera estar vivo. Sabemos que el caso del pueblo de Israel en Egipto es una sombra de Cristo y la iglesia. Es una sombra, Faraón es una sombra, ¿verdad?, de lo que Satanás hace al mundo, y que Moisés es la sombra de Cristo que vendría a libertar del pecado. Y que el amor, ¿verdad?, de las mamás, podemos decir que es una sombra del amor que Dios tiene para con nosotros. En que Dios, ¿verdad?, dio a su único hijo, lo envió a morir para que usted y yo tengamos vida eterna. Póngase de pie, medite usted en su corazón, principalmente, ¿verdad?, los que somos hijos, los que tenemos, ¿verdad?, nuestras mamás vivas, y principalmente, ¿verdad?, los jóvenes que reflexionen en su corazón, ¿verdad?, y dejen rebeldía, dejen desobediencia, dejen, ¿verdad?, de atormentar a sus mamás, ¿verdad?, de hacerlas sufrir, ya que ellos, ¿verdad?, han dado el todo por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda ser de edificación para nuestras vidas. Señor bendito, te doy gracias por cada una de las hermanas que son madres, por las hermanas que son dobles mamás, Señor, que son madres y son abuelas, incluso las que son mis abuelas. Señor bendito, gracias, Padre, por haber puesto ese amor incomparable en el corazón de ellas, que de otra manera, Señor, los hijos quedarían en los albergues, los hijos quedarían abandonados. Pero gracias, Padre amado, por ese amor que has puesto en el corazón de las mamás, para que ellas, Señor, son las que luchen para que sus hijos salgan adelante. Gracias, doy, Padre, por esas madres, Señor, que dan todo por sus hijos, y más aún, Señor, por las que les toca luchar solas, y que aún así, Señor, han sacado a sus hijos adelante. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias, doy, Padre, en esta hora. Ponga en tus manos, Señor, la vida de mi hermana Leonor,
Padre amado, que tú le sigas usando, que tú sigas dándole esa fortaleza que necesita. Bendice, Señor, mi hermana Adriana, Padre, un espíritu de obediencia, de sabiduría en ella, Señor amado. Y te doy, Padre, gracias por cada una de mis hermanas. Señor bendito, guarda tus manos, Señor, la vida de mi hermana Hortensia, Padre, que tú le sigas dando esa fortaleza que ella necesita para cuidar a sus nietos y bisnietos, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.